¿Está bien? Entonces, voy a leer dos versículos, 27 y 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Está hablando Faraón, ¿verdad? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesan los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os tendréis más. Podemos ver otra traducción aquí por ejemplo, Dios habló hoy. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, reconozco que he pecado. La culpa es mía y de mi pueblo y no del Señor. Demasiados truenos y granizo hemos tenido ya. Así que no voy a detenerlos más. Piden ustedes al Señor por nosotros y yo los dejaré ir. Entonces, otra vez hay una pregunta sobre unas diferencias que vemos, por ejemplo, en la Reina Valera, truenos de Dios, y otros dicen truenos tan aterradores. Y aquí dice demasiados truenos, en Dios habló hoy. Entonces, ¿por qué Reina Valera dice truenos de Dios y los otros dicen demasiados truenos o algo así? O solamente, la pregunta es, ¿solamente se puede decir truenos o es necesario agregar algo más? Y el uso de como truenos de Dios, voz de Dios, a veces se traduce lo que sea, puede ser literalmente voces de Dios, como truenos, hablando de mucho poder. Y este uso es el palabra de Dios, no de Yahweh, sino de Elohim, ¿verdad? Que tiene varios usos, ese es un uso menos común, pero puede hablar de algo de majestuoso, algo de mucho poder. En este caso se puede aplicar a los truenos. Entonces, por eso literalmente la Reina Valera dice truenos de Dios. Pero la sugerencia, yo creo que para la mayoría de ustedes en sus lenguas no tienen que decir truenos de Dios. Aunque si lo traducen de esta forma literal, a lo mejor lo van a decir que sí, porque Dios mandó los truenos, pero también sería posible. Pero lo que parece que el enfoque está, que es mucho trueno, mucho este relámpago de las luces zigzagueantes. Entonces fue una tormenta de granizo espantoso, ¿verdad? Entonces, debe ser, yo creo, en cuanto a la pregunta si solamente puede decir truenos, debe decir algo para decir que fueron truenos espantosos, algo muy fuerte, algo, no solamente truenos, porque eso es lo que es muy común, ¿verdad? En este caso es algo extraordinario de los truenos. ¿Comentarios o preguntas sobre eso? Sí, es un reto decir eso de relámpagos de Dios. Bueno, en la cosmovisión chinanteca hay personas que tienen esa habilidad o el espíritu de truenos. Entonces, es muy fácil pensar que una persona podría hacer eso, manifestarse de esa forma y causar rayos, truenos. Entonces, decir que Dios o los truenos de Dios podrían entender que entonces eso es verdad o que eso es real y Dios es parte de esa de ese pensamiento que Dios se manifiesta de esa forma. Yo entiendo que Dios puede hacer lo que Él quiera y a lo mejor puede comunicarse de esa forma como lo hizo en el monte Sinaí, pero a veces me pongo a pensar cómo lo van a interpretar los que de por sí ya tienen esa idea de que las personas, seres humanos, pueden manipular los truenos o que... Ajá. Bueno, es otro aspecto del nahualismo que se conoce en el sur de México, ¿no? Sí. Que personas que pueden convertirse en ciertos animales y hay personas que tienen este espíritu de los truenos. Entonces, sí se presenta un reto decir truenos de Dios, okay. que Dios entonces, hace esto.
Bueno, sí, sí te entiendo bien lo que estás diciendo, es que en Cineteco es recomendable no traducir truenos de Dios, ¿verdad? Porque puede ser malentender, puede que van a malentender mi texto, que quiere decir. Okay. Sí, por eso, bueno, pueden entonces seguir las otras traducciones, que aparte de la Reina Valera, que todos tienen otra forma de hablar de esos truenos, ¿verdad? Que son, pero algo que fue algo muy fuerte. Sí, Rachel. Pues solo para mencionar que en hebreo, para hablar de truenos, son voces, como voces de Dios. Sí, sí. Entonces, en ese sentido es algo parecido que hay, es el acto sobrenatural que interviene en el mundo, ¿no? Que para producir ese sonido tan fuerte. Pero, y bueno, por ejemplo, en el Mixteco se dice lo mismo, la lluvia, entendido como un ser divino, la lluvia está hablando, eso quiere decir que está tronando. La única diferencia tal vez en lo que estamos haciendo en la traducción es en lugar de usar un pronombre como para un ser vivo, para hablar de la lluvia está hablando, usamos un pronombre como para un objeto, para decir que está hablando, como tratando a la lluvia no como un ser divino, sino como una cosa, ¿no? Pero igual está hablando, es así se dice que está tronando. Y no sé cómo es en las lenguas representadas aquí, pero aquí obviamente si tradujéramos literalmente estas como voces de Dios, o Dios está hablando, en muchos casos no se va a entender que se refiere a los truenos. Entonces, creo que sí, en la mayoría de los casos, la solución va a ser de poner esos truenos poderosos, impresionantes o que nos asustan, algo así. Puedo hacer algo parecido. Puedo decir, pídele a Dios para que los truenes cesen. Ahí está bien, porque en nuestra cosmovisión consideramos que hay dos tipos de truenos. Lo que es natural y lo que es causado por personas que, como he dicho, que tienen ese espíritu. Entonces, si digo, dile a Dios que deje sus truenos o que pare sus truenos, o sea, los truenos de Él, entonces es como decir, Él es como si fuera una persona y tiene ese espíritu de controlar esos truenos. Pero si digo, pídele a Dios para que Él haga cesar los truenos, y puedo poner adjetivos para decir que son muy grandes o ruidosos, bueno, que sean aterradores, sí se puede, pero lo que no puedo hacer es poner sus truenos, o sea, de que los truenos sea algo que está totalmente conectado con Dios. Esa es la parte que podrían malentender. Sí, sí, está bien, gracias. Sí, porque ya como mencioné antes, y Rachel mencionó, es que la frase es voces de Dios, entonces, pero no, es un como, no, la mayoría de las traducciones no lo traducen en forma literal, porque es más como una forma de hablar de los truenos en este caso. Muy bien, entonces vamos a seguir con versículo 29 a 32. Dice, Moisés le contestó, tan pronto como yo salga de la ciudad, levantaré mis manos en oración al Señor. Entonces dejará de granizar y no habrá más truenos, para que sepas que la tierra es del Señor. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tienen todavía temor de Dios, el Señor. Los sembrados de lino, y bueno, entonces el versículo, allá termina lo que está hablando a Moisés, ¿verdad? Aquí en 31, los sembrados de lino y de cebada quedaron destrozados, pues la cebada estaba ya en espiga y el lino estaba en flor. Pero al trigo y al centeno no les pasó nada porque brotan más tarde. Entonces hay unas preguntas. Uno es de cómo traducir cebada y lino, ¿verdad? Porque
Muchos no tienen esas palabras en sus lenguas o no conocen este tipo de planta. El lino, bueno, quizás ya saben que el lino se usaba para hacer lino, ¿verdad? Al área alrededor en esta zona era ideal para producir lino. Y la cebada se utilizaba para el pan de los pobres, ¿verdad? Así como también para la cerveza y alimentación para animales. Y también menciona en versículo 32, trigo y centeno o espelta. Tampoco muchos no tenemos palabras para cómo traducir estas palabras. Y en el libro de las Sociedades Bíblicas Unidas dicen en cultivos donde se desconoce la cebada y se dispone de un término general para grano, se debería utilizarse aquí, es decir, usar una palabra general. Si tienen una palabra general para grano, cabe aquí, ¿ok? Por ejemplo, grano llamado, puede ser grano llamado cebada, para que sepan que es grano. Es un tipo de grano, quizás, y van a saber que se llama cebada, aunque quizás no saben qué es cebada. Si no tienen un término de ese tipo, un término en general para grano, se puede emplear una frase que sugiera una similitud con los cereales conocidos. Por ejemplo, una planta similar al trigo llamada cebada. Esa sería otra opción. O en algunos idiomas será imposible encontrar las palabras correspondientes para estos cultivos y en casos tan extremos se puede traducir todas las plantas que estaban maduras o que estaban brotando se arruinaron, pero las cosechas posteriores no sufrieron daños. Entonces, esta es una posibilidad. La precisión no tiene que tener una traducción que es científicamente precisa. Lo importante es aclarar el significado, el propósito de esos dos versículos. Entonces, bueno, mejor tendrán que usar una palabra como un grano que se llama tal cosa o algo semejante a trigo que se llama cebada, etc. Okay. En versículo 32 hubo una pregunta sobre la reina Valera donde dice, más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo? Entonces, solamente para decir que fue una cosecha que llega más tarde. Entonces, unos meses todavía faltaban para que haya la cosecha. Entonces, no fueron destrozados esas cosechas porque apenas estaban empezando. Parece que faltaban unos meses todavía. Entonces, voy a seguir leyendo los últimos versículos del capítulo, empezando con versículo, así, profeta. Esta última planta que acaba de mencionar, la idea es que estos ya habían brotado. Es que pensando en el granizo devora todo. Si la planta está como los demás, en mi mente está de que fueron destrozados. Si la planta es chica o es mediana, fue totalmente destrozado. Entonces, creo que no me cabe muy bien la idea por lo mismo. Como no conozco exactamente la planta ni la tierra, cómo se siembra, estoy pensando más en la milpa. Si no llueve bien o si si graniza durante el tiempo de la cosecha, pues lógico, la cosecha se echa a perder. Si está espigando apenas, lo mismo. Si está chica la milpa, también lo mismo, el granizo lo destroza. Entonces es lo que no... Sí, entonces viendo lo que menciona el profeta, lo que hemos visto en versículo 25, donde dice, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo. Entonces, viendo en 32, más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Mi única sugerencia sería de traducir lo que dice el texto, que una posibilidad es cuando dice que él destrozó toda la hierba, que es una forma fuerte de hablar que quizás no todito fue destrozado. En 32
no sé cuando dice que eran tardíos, que todavía faltaban para cosecha, si, cuánto tiempo faltaba o a qué tamaño fue eso, no tengo idea. Entonces, mi única sugerencia sería de traducir lo que dicen esos dos versículos y pensar más en qué se refiere. Sí, para zafarme de la idea, pues yo pensé, si no fue destrozado, entonces se tiene que poner algo, hay que ponerle que no habían brotado, pero... Ajá, sí, entiendo, así entendí, que parece que quizás no han brotado. Es posible, no sé, pero... Voy a ver si puedo investigar y Ok, sí, es una comentario. Entonces, sí, gracias. Okay. Un comentario. Sí, Joaquín. Es que Profeta tiene toda la razón, pero también viendo las cosas del campo es diferente. Por ejemplo, cuando graniza, puede uno decir que destrozó, pero no es la idea de completamente. Entonces, cuando todavía son más tiernos, más que todavía no da cosecha, todavía pueden lograr dar cosecha, pero los que ya dieron cosecha, pues se destruye completamente, ya no reciben cosecha, pero cuando están todavía tiernos, todavía no dan cosecha, sí pueden dar cosecha aunque haya granizado. Entonces, para mí es lo que entiendo acá, cuando dice que el centeno y el trigo, porque todavía tarda para dar cosecha. Entonces, en mi manera de pensar, sí, cuando son tiernos todavía no dan cosecha, todavía hay esa esperanza que pueden dar cosecha. Bueno, sí. Entonces, también implica que otra manera de entender la frase en 25, destrozó el granizo toda la hierba del campo. Quizás está una manera de decir que casi todo, o parece como todo. Sí, Rachel, ¿tienes otro comentario? Ok, el comentario dice que la cebada se cosecha en enero y el trigo en Egipto se cosecha ¿dónde dice? Como un mes después. Entonces, creo que entre eso y lo que comentó Joaquín, podemos entender que ya había brotado, sí, pero todavía tenía tiempo para recuperarse, porque si cae granizo sobre el grano cuando ya está listo para cosechar, el grano se cae en la tierra y ya no se puede usar, ya no se puede recoger, aunque uno corte los tallos, pero el grano ya no está ahí. Pero cuando todavía está verde, aunque caiga, ya con el sol tal vez puede otra vez ponerse recto y no se caen los granos en la tierra, sino que siguen ahí. Entonces, por eso no se destruye por completo la cosecha de esas plantas. Y pues, por ejemplo, con los árboles, con el granizo, tal vez cayeron ramas, ¿no? Hizo mucho daño, pero pues no quiere decir que todas las plantas murieron por completo, sino que pues, hizo gran destrozo, mucho daño, pero no una destrucción así de que ya no hubo plantas vivas. Sí, muy bien. Entonces hay otros, Wilf y después Cristóbal. Tengo dos preguntas. Una es si otras lenguas representadas aquí tienen algún nombre para cebada en sus lenguas y también para el trigo. A lo mejor podríamos tomar un préstamo. Y la otra es para el cuerpo docente. La cebada es muy desconocido para la mayoría de nosotros, creo yo. Yo por lo menos ya tengo una palabra para el trigo, pero no tengo una palabra para cebada, así que tendría que tomar el préstamo del español, pero aún así la gente no conoce qué es cebada. Y viendo las plantas o los granos, la cebada parece más como un tipo de arroz cuando ya está cocido. Entonces, más o menos, como algún tipo de arroz. Entonces, ¿se podría sustituir el nombre de cebada por algún tipo de arroz? ¿Qué piensan?
Bueno, desde mi experiencia con arroz en Asia, por ejemplo, solamente crece donde hay mucha agua. No sé si hubo suficiente agua para arroz en Egipto, pero no sé. Pero creo que la gente probablemente no sabe eso, ¿verdad, Will? O sea, nunca han visto dónde se siembra el arroz, sino que solamente conoce cómo es la semilla. Sí, conocen el arroz por la semilla, por lo que comen, pero no conocen cómo se produce. Yo me imagino que en las orillas del Nilo podrían haber tenido algo de arroz, entonces, pero es solo mi imaginación. Entonces sería grano parecido a arroz que se llama cebada, ¿o cómo? Pues yo creo que probablemente no existe una palabra general para grano, entonces sería arroz que se llama cebada, arroz que se llama trigo, tomando arroz como una palabra general para grano. ¿Esa es la idea, Will? Sí, esa es la idea. Tengo la palabra para trigo y eso decimos maíz, pero maíz extranjero, porque no es de aquí. Maíz, el conocido aquí en México, decimos pero maíz, así como el trigo, decimos humi, y tenemos la palabra humi, que quiere decir palabra de extranjeros. Humi, maíz de extranjeros, y mi tortilla extranjera para el pan, y otras cosas así. Entonces, eso funciona para, ya la gente conoce eso para el trigo, pero no hay uno para cebada, entonces estaba tratando de darle la rienda suelta a mi imaginación, si puedo usar arroz cebada, como pues, algo parecido. Podría experimentar, ¿verdad? Con usando arroz como comparación de algo semejante, o de decir que algo como trigo, que se llama cebada, es otra opción que hemos visto. Cristóbal, ¿tienes otro comentario o sugerencia? Pues nada más que Hilario está viendo en los recursos aumentados y bueno, no soy agricultor, pero sé que el trigo y el centeno no es lo mismo, pero las ilustraciones son iguales, son de trigo en centeno. Entonces, bueno, hay dos ilustraciones. La segunda no me parece lo que yo encuentro en el internet como ilustración de centeno. Entonces, sí hay confusión ahí, creo. Sí, tienes razón. Estoy viendo lo mismo en paratexto. Una cosa que se ofrece en paratext, que se estaba mencionando Cristóbal, con ¿cómo dice? Reina Valera, la forma, ¿cómo se llama? Aumentada. Aumentada, sí, aumentada. Entonces, si hace clic en ese centeno, abre una ventana donde tiene la definición en inglés o español, lo que sea, no sé, creo que solamente en inglés, de un léxico, pero también puede buscar una imagen, no dice media, y da dos fotos y las dos fotos son de trigo. Entonces, no, como dice Cristóbal, no ayuda mucho en este caso. Eso es lo que preguntan, si te ayudó o no. Tú puedes marcar no, si quieres. Sí, okay. Bueno, vamos a seguir con... Centeno es muy parecido al trigo en cómo se ve. Okay. Las dos cosas que tienen la etiqueta que dice wheat o trigo. Bueno, vamos a seguir con versículos 33 a 35. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, cesaron los truenos y granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Solamente un comentario en versículo 34 y 35.
como menciona 2 veces lo que se traduce en la Reina Valera como endureció su corazón. Uno es como fue endurecido o fortalecido para resistir, y otro de endureció su corazón, eso lo hizo terco. Entonces, hay una nota que menciona eso. El uso de dos descripciones del corazón de Faraón en una sucesión cercana, es decir, en 34 y 35 lo menciona 2 veces, junta con la mención de la condición del corazón de sus siervos, subraya la creciente extensión del problema. En la traducción se puede usar un verbo con el sentido de corazón duro o usar 2 palabras distintas, pero con un sentido semejante. El texto hebreo usa 2 raíces distintas, pero la Reina Valera traduce en las 2 palabras como endurecer. Como hemos visto que la Reina Valera es consistente, aunque el hebreo cambia la raíz. Reina Valera usa esta raíz de endurecer para comunicar esta idea. Entonces, cuando están traduciendo 34 y 35, encuentran esta palabra o este concepto 2 veces. Son 2 palabras distintas en hebreo, pero son sinónimos o son muy semejantes. Entonces pueden usar 2 palabras distintas o pueden usar la misma palabra como la Reina Valera hace.